Nuevamente seguimos con 15 minutos con Martín Lutero. La vez pasada, según ustedes pueden recordar, nosotros estábamos contestando esa pregunta. De hecho, solamente nos habíamos hecho la pregunta: ¿por qué es que cuando Lucas registra las palabras de Cristo, él cita a Cristo en Hechos capítulo 1, versículo 4? Estamos leyendo ahora. Dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bueno, esa promesa del Padre que habían escuchado de él no es nada más ni nada menos lo que nosotros recordamos. Está en Lucas capítulo 24, ya al terminar todo el Evangelio de Lucas. Ustedes recuerdan que esta parte de Lucas, el Señor les dice a ellos que las Escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas, incluyendo los salmos, porque ese es el orden que hay en algunas Biblias hebreas, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y él dice que así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Buen trabajito que les dejó el Señor a los discípulos, a ese puñado de hombres y mujeres que había en el aposento alto. Porque ahora en Hechos nosotros vamos a leer que había como 120 personas allí en el aposento alto. Pero Él les dice que ustedes, con este conocimiento de las Escrituras que ustedes han visto, se ha cumplido en mi vida, ahora ustedes van a predicar las Escrituras cumplidas en Cristo, en Jesús de Nazaret, a todas las naciones. Tremendo trabajo que les dejó, y tremendo trabajo que todavía queda ante la iglesia. Pero Él les dice: ustedes no están listos para esto todavía. Yo les enviaré la promesa de mi Padre. Son las mismas palabras que encontramos en Hechos 1, versículo 4. Yo enviaré la promesa de mi Padre, porque el Padre le había prometido a Cristo que una vez que Él terminara su obra, Él le daría el Espíritu Santo para enviar sobre sus discípulos, para que ellos pudieran predicar, enseñar las Escrituras cumplidas en la persona de Cristo. Todos estos textos están concatenados, están hilados, están unidos. Y Él les dice: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes reciban ese poder de lo alto, ese poder que sería el poder del Espíritu Santo, usando las Escrituras para predicar y enseñar de la vida de Cristo a favor de pecadores perdidos. Y eso fue precisamente lo que los discípulos hicieron. Ahora nosotros volvemos a Hechos, capítulo 1. Y allí veremos cómo esta promesa se va cumpliendo. Dice: Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora
Cristo añade algo que no se encontraba todavía en el Evangelio según San Lucas. Pero ahora Lucas mismo, en el libro de los Hechos, registra estas otras palabras que el Señor añadió. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que encontramos esta palabra tan fascinante que es bautizar. Es la palabra bautizo. El Señor les dice, Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizar significa sumergir, poner dentro del agua. Es por inmersión meter a alguien dentro del agua de tal modo que tiene que aguantar la respiración. Eso significa bautizar. Ahora, eso lo entendemos nosotros muy bien cuando se trata de bautizar con agua. Pero bautizar con el Espíritu Santo, lo que el Señor Jesús estaba diciendo era que ellos serían sumergidos juntos con el Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿En dónde serían sumergidos? Creo que no habíamos hecho esta pregunta antes. Con los temas y estudios y enseñanzas que se han presentado y que yo he escuchado muchas veces, yo no he escuchado esta pregunta. ¿En dónde serían sumergidos los discípulos? Ay, esta respuesta es preciosa. Y nosotros la encontramos, por lo tanto, en las Escrituras. Para ellos no había ninguna duda. Ellos serían sumergidos por medio de las Escrituras en la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús y su promesa del pronto regreso. Ellos serían sumergidos junto con el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Así que muchas veces nosotros pensamos del bautismo del Espíritu Santo como algo que viene de arriba y penetra al individuo con poderes, con virtudes sobrenaturales. Pero lo que primeramente tenemos que entender es que es una inmersión junto con el Espíritu Santo en la vida de Cristo, como algo ya cumplido según las Escrituras. Es un concepto nuevo, tenemos que repetirlo. Ahora ustedes pueden decir, no, pero pastor, esa es su propia idea que usted se está haciendo de lo que hay allí. Esto lo veremos. ¿Cuál es la primera clave que nosotros tenemos? Que los discípulos estaban empapándose, sumergiéndose en las Escrituras para encontrar a Cristo. Bueno, Pedro dice, se levantó en medio de los hermanos. De paso, leemos aquí que habían todas estas personas en el aposento alto
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Aquí nosotros vemos que ellos habían estado prestando atención en el aposento alto a lo que Cristo había dicho, que las Escrituras se cumplieron en Cristo. Y Lucas añade que fue por medio del Espíritu Santo que habló David, y que el Espíritu Santo estaba hablando del Mesías. En este caso, el Espíritu Santo en las Escrituras de David estaba hablando de cómo la traición del Mesías se había cumplido. ¿Y de qué manera? Él dice, ahora citando al libro de los Salmos, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Y aquí Pedro está citando de dos salmos diferentes. En el primer salmo, él cita del Salmo 69, 25, donde dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y luego también él cita de el Salmo 109, versículo 8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Cómo pudo Pedro interpretar estas escrituras a la luz de la vida de Cristo? Porque Cristo les había dicho que las escrituras hablaban de Él. Y nosotros nos podemos imaginar allí en ese aposento alto que tenían una mesa grandísima. Y sobre esa mesa grandísima ellos habían puesto su colección de los rollos de las escrituras. Allí tenían los 5 rollos de la ley, los rollos de los escritos proféticos, los rollos de los escritos de los salmos. Y entonces, mientras ellos esperaban el poder que venía de lo alto, allí estaban los discípulos de Emaús, diciéndoles: ¿saben qué? Que cuando caminábamos nosotros, el Señor Jesús nos dijo que en el libro de Génesis esto y esto decía algo de Él. Vamos a abrir. Entonces podemos imaginarlos a ellos, algunos estudiando Génesis, otros Éxodo, otros el otro rollo de Números, el otro Deuteronomio, el otro de Levítico, y cada cual con los salmos. ¿Por qué? Porque ellos estaban empapándose, sumergiéndose en las escrituras. Eso es lo que el Señor les había dicho, que para que predicaran en todas las naciones, tenían que comprender que las escrituras fueron cumplidas en Cristo, para que ellos predicaran arrepentimiento y perdón de pecados. Qué precioso que se añade allí: perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio que dice: ahora voy a creer que sí hay perdón de pecados. Para este pobre pecador voy a creer que hay perdón de pecados. Me arrepiento de pensar que en algún momento yo creí que era tan pecador que no había perdón de pecados. Pero la vida de Cristo, que ahora ellos estaban encontrando ahí en las Escrituras, les decía: prediquen las Escrituras, porque en ellos van a encontrar perdón de pecados. Seguiremos